Bienvenidos chicos a la clase de realismo mágico, uno de los temas más lindos que vamos a ver en quinto año y que nos van a hacer ver las cosas de una manera completamente distinta. En primera instancia, si nosotros observamos el término realismo y el término mágico, vamos a pensar que hay algo que está mal porque son conceptos completamente diferentes y que en este caso los vemos unidos. Entonces, lo que nos vamos a preguntar es ¿qué cosas podemos considerar como realistas y a la vez mágicas? En realidad el realismo mágico supone un modo de apropiación de la realidad por parte de la literatura, pero que inmediatamente es puesto en cuestión por la inclusión de lo mágico. Sí vamos a tener elementos o escenarios completamente realistas atravesados por lo mágico. Podemos observar en la imagen de abajo un barco que no sabemos exactamente si está flotando o si está volando. Exactamente, el realismo mágico se basa en eso, en contemplar hechos y eventos que parecen mágicos, pero que son tomados como realistas por sus personajes. Obviamente que la unión de los términos realismo y mágico van a estar clasificados como un oxímoron. El oxímoron es una imagen literaria o una figura literaria que une dos términos que son completamente opuestos, pero en un mismo recurso. En este caso, por ejemplo, vamos a tener fuego helado, silencio atronador y veneno sanador. Y vamos a tener tres imágenes donde podemos ver el oxímoron de manera gráfica, ¿sí? Donde podemos ver un paquete de galletitas sonrisas con galletitas que no están sonriendo, pero que siguen siendo galletitas sonrisas. Vamos a tener también este ave que está apoyado en un cartel donde dice que está prohibido. Y vamos a tener también una vela donde la llama es de agua, ¿sí? Eso es el oxímoron, es la unión de dos conceptos contrapuestos en un mismo recurso. ¿Cómo es posible una literatura realista sobre lo mágico? Bueno, acá les puse una imagen, ¿sí? Que los invita a entrar al mundo del realismo mágico en el universo de Macondo, que es esta ciudad de 100 años de soledad. Si alguno no lo leyó, les súper recomiendo que lo lean porque es una obra increíble donde se pone constantemente en cuestión esto de lo real y de lo imaginario. Y la pregunta de si es posible el realismo mágico va a tener una respuesta obviamente afirmativa, donde vamos a tener que la cuestión fundamental es cómo se establece este cruce entre lo realista y lo mágico, qué posición ocupa cada uno de los términos y qué consecuencias tiene el encuentro de estos dos niveles. Obviamente, en las obras de realismo mágico vamos a ver que estos límites no están bien establecidos. ¿Cuáles van a ser las características? Va a ser una literatura exclusivamente latinoamericana y esto es importante porque no vamos a encontrar autores en otras partes del mundo que hagan realismo mágico. Lo real y lo imaginario va a estar completamente unido, es decir, no lo vamos a poder separar. Va a ser una forma particular de percibir y describir estéticamente la realidad, si estos autores van a tratar de mostrar a Latinoamérica de una manera real, pero también mágica, y va a tener un componente utópico donde vamos a tener escenarios de pobreza extrema, de necesidades, de dictaduras, de a veces un clima que puede llegar a ser hostil, pero que el autor lo que va a tratar de buscar es un momento utópico, un momento donde Latinoamérica esté toda unida, donde esos escenarios sean mágicos y donde sus habitantes puedan vivir de manera feliz. Y ahí vemos un cuadro azul solar donde vemos precisamente a Latinoamérica toda unida. El realismo mágico va a estar dentro de un movimiento cultural que se va a llamar boom latinoamericano, ¿sí? El boom latinoamericano se va a llamar justamente boom porque una serie de movimientos sociales, políticos, van a hacer que la cultura latinoamericana estalle, ¿sí? Y sea mostrada al mundo. El contexto histórico entonces en el que se desarrolla este boom latinoamericano va a ser la década de 1960, donde vamos a tener momentos de agitación social, ¿sí? En un clima político, económico, diplomático bastante fuerte, influenciado por el dinamismo de la Guerra Fría.
y por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el intento frustrado que tuvo Estados Unidos de tratar de invadir la isla. Entonces, todos estos movimientos culturales y sociales que hicieron que América se vea como algo fuerte, va a hacer que estalle culturalmente y se dé el boom latinoamericano. Las obras importantes que se van a dar en este contexto van a ser El siglo de las luces de Alejo Carpentier, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, Rayuela de Julio Cortázar, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ya mencionada antes. ¿Cuál va a ser la propuesta del movimiento? Describir a Latinoamérica como un escenario único que no se va a poder repetir en otras partes del mundo, con el clima tropical, con el Caribe, que es un lugar propio de Latinoamérica y que no va a tener su contrapartida en otras partes del mundo. Contribuir a la tarea interminable de darle un nombre a América, sí. Carlos Fuentes es el que va a decir esta frase y se refiere a que se le intenta dar una identidad propia y única a América. Reconocer una identidad compartida por los pueblos que lo habitan, a pesar de ser de diferentes culturas, ¿sí? Toda Latinoamérica tiene que tener algo en común, y un contraste de cosmovisiones en cuanto a lo latinoamericano y el choque de culturas en cuanto a lo europeo. ¿Cuáles van a ser las características del boom? El mundo real e imaginario va a tener su origen en la naturaleza latinoamericana como una fuerza misteriosa y omnipresente, con esto que yo les decía, de los diferentes climas, ¿sí? Típicos de nuestra región. La historia latinoamericana con sus hechos inexplicables, absurdos e irreales, con estos pueblos que fueron majestuosos y que desaparecieron de un día para otro. El imaginario colectivo latinoamericano, sí, como producto de la mezcla de lo latino con lo español, que pasa con los dioses latinoamericanos, con las fuerzas naturales que nos signan como continente. Y obviamente que todas estas características van a hacer que la narrativa del realismo mágico tenga algunas pautas. Una va a ser la ruptura de la idea del tiempo lineal, ¿sí? Vamos a tener relatos donde el tiempo sea cíclico, donde sea superpuesto, ¿sí? Donde yo tenga narraciones de tiempos paralelos, ¿sí? Como en el caso de 100 años de soledad. Se va a romper también la causalidad tradicional, donde lo esperable y cotidiano se vuelve inesperado y extraño, o viceversa, donde lo inesperado y extraño se vuelva esperable y cotidiano, ¿sí? Sobre todo lo vamos a ver en el cuento de García Márquez, Un señor muy viejo con unas alas enormes. Y vamos a tener un pacto lector particular. El pacto lector implica que cuando nosotros leemos una obra literaria no vamos a cuestionar la lógica del mundo presentado por ese texto. No vamos a decirle, che, esto está mal, no podría darse en mi mundo, sino que nosotros aceptamos ese mundo que estamos leyendo en esa narración. Por lo tanto, el pacto lector que aquí vamos a tener es que vamos a aceptar una realidad transfigurada por la magia. Les dejo acá una pintura de Sul Solar donde podemos ver dos escenarios que coexisten, ¿sí? Vamos a tener por un lado, en la parte inferior, un pueblo, podríamos decir, que está adaptado a el escenario natural, donde vemos montañas, donde vemos verdes, donde vemos tierra, donde vemos mar, ¿sí? Pero que a la vez las casas o esas edificaciones, esas construcciones de ladrillos bastante simples, van a estar adaptadas a esa realidad natural. Y por otro lado vamos a tener en la parte superior esta especie de barco donde vemos humo, donde vemos la tecnología, ¿sí? Que intenta introducirse en ese mundo natural, ¿sí? Vamos a tener una parte completamente natural, adaptada a esa naturaleza, y esto que implica la tecnología, estas construcciones más complejas, estas máquinas, ¿sí? Que intentan de alguna manera incluirse en ese mundo que está adaptado a lo natural. Y por último les dejo un cuento de Augusto Monterroso que se llama El eclipse, bastante breve. Acá pueden pausar el video y verlo y leerlo, ¿sí? Bien, una vez que lo hayan leído, la idea es que ustedes piensen en qué es lo que le pasa al fray Bartolomé Arrazola
por qué considera que puede engañar a estos indígenas y por qué los indígenas terminan matándolo. Les sugiero obviamente que hayan leído el cuento antes de haber escuchado esto, porque si no les estoy dando el final del cuento.